Buenas noches. ¿Me comunica para dar inicio, por favor? Hola, mi estimado, ¿ya has llegado? ¡Hala! ¡Ay, mis chivas! ¡Hala! Y ahora mis chivas, está mi casaca sin mi llave, todo me he olvidado. ¿A dónde? ¿Al carro? ¿Y ahora dónde vas a dejármelo? Mañana, si te vas a ir. ¿A portería? A Ronaldo nos deja de. Ajá. Ya, bien. ¿Podemos dar inicio, por favor? Hola, hola. Ok. Bien, Jessica, muchas gracias. Vamos a esperar a los organizadores que nos confirmen para poder dar inicio al tema, a la disertación del tema del día de hoy. Ok, Briseida. Buenas noches, Briseida. Buenas noches, Jessica. Bienvenidas a este curso importante que nos compete a nosotros como trabajadores sociales, ¿no?
Bien, si estamos igual, aquí nosotros a 40 grados estamos. ¿Ah? Caray, mira vos. ¿Y qué fue que no me llamaste, che, para felicitarme en mi cumpleaños? Por favor, apaguen sus micrófonos, estimados participantes. Ya vamos a dar inicio. Muchas gracias. Un momentito, vamos a esperar la confirmación. Ok. Vamos a dar inicio. Bien, ante todo, buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes para poder disertar un tema que nos compete, como les decía, como trabajadores sociales. El tema de las técnicas, ¿no? En una de ellas la entrevista y otra técnica importante o un instrumento importante que es el informe social, ¿no? ¿Cuánto usamos nosotros estas técnicas para la resolución de casos y cuán importante es también para la resolución de casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores sociales, como les mencionaba, conocemos de estas técnicas que lo aplicamos muy bien frente a diversos casos que se nos presentan en las diversas instituciones que nosotros laboramos, ¿no? Ya sea en una institución educativa, en una institución educativa superior, en una UGEL, en fin, en diversas instituciones, en un puesto de salud, en un hospital, en diversas instituciones en donde venimos laborando. Entonces, estas técnicas, sobre todo la técnica de la entrevista y la técnica o el instrumento del informe social es muy importante, ¿no? Podemos entender que no son los únicos o las únicas técnicas que manejamos, sino también están las visitas domiciliarias, está la técnica de observación, ¿no? Está el cuestionario, está los grupos focales, ¿no? Diferentes técnicas que manejamos, como les mencionaba. Sin embargo, estas dos técnicas son las que usualmente utilizamos para la resolución de casos y el día de hoy vamos a ver cómo es que estas dos técnicas nos son de gran utilidad para poder resolver o para poder aportar en la resolución de casos de violencia familiar y sexual. Bien, para ello vamos a iniciar mencionando qué es la entrevista, ¿no? Entendiendo que la entrevista, según Carlos Heroles, es una técnica, es decir, es una situación psicosocial compleja o dispositivo mediante el cual se vinculan dos o más personas en una relación temporal, en una relación profesional y dialogada, con un encuadre determinado a través del cual se busca el logro de objetivos de investigación, de orientación y la influencia en ciertos aspectos de la conducta del entrevistado o propósitos terapéuticos, ¿no? Entonces, esta técnica, como recurso profesional,
permite alcanzar el proceso comunicacional tanto de aspectos relacionales como significados del lenguaje implícito y explícito. Es decir, esta técnica se utiliza para poder recoger datos, para poder recoger información, establecer acuerdos y poder brindar una resolución. Para el trabajador social, esta entrevista o la técnica de entrevista es la consecución de un conocimiento que está orientado hacia una intervención. Como les mencionaba, esta técnica es la más utilizada por el trabajador social en casos individualizados, ¿no? Y está destinada a obtener, a proporcionar información, a estudiar si la demanda se adecua al recurso, recoger datos para hacer una evaluación. Según Rochelle, la entrevista es una relación, una técnica y un proceso. Entonces, la entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad, también nos permite obtener información más profunda, observación detallada que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificados. ¿Por qué? Porque la entrevista es adaptativa, ¿no? Es decir, se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Es muy valiosa en el campo de investigación y más aún cuando se utiliza en estudios de tipo mixto como una visión complementaria de un enfoque cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Entonces, la entrevista, como bien sabemos, es una técnica, ¿sí? Es una técnica de recolección de datos y es una técnica que el trabajador social lo utiliza, ¿no? De manera continua, con la finalidad de que, podamos recopilar información, de que podamos, de que nos puedan proporcionar información, incluso las informaciones o incluso brindar mayor información de las que hubiéramos pensado recabar. Entonces, la entrevista, por ser una técnica flexible, ¿no? Permite recopilar diversos datos que nos permitan la resolución de algún tipo de problema, ¿no? O la resolución de algún caso, como ahora vamos a ver, sobre los casos de violencia familiar y sexual. Entonces, la entrevista es una técnica de gran utilidad en una investigación porque recaba datos, ¿no? Y tiene un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Muchos pueden manifestar, ¿no? Que la entrevista solo es preguntar y es recabar datos, es conversar, pero no es así, ¿no? La entrevista va más allá de solamente recabar esos datos, va más allá de, de solo conversar, ¿no? Muy bien. Entonces, la entrevista es muy ventajosa porque en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos, la entrevista de investigación cualitativa es muy importante, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos mencionar que la entrevista a una víctima de violencia sexual debe realizarse con cuidado, debe realizarse con empatía, con profesionalismo, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de la persona. Se debe crear un ambiente seguro, un ambiente de confianza, permitiendo que la víctima narre su experiencia a su propio ritmo. Entonces, las preguntas deben ser claras, evitando un lenguaje técnico y centrándose en los detalles relevantes para la investigación. Es muy importante también, estimados participantes, validar los sentimientos de la víctima, ofrecer ese apoyo necesario en ese momento, ¿no? En la situación dada y brindar los recursos. Y al finalizar la entrevista, lo debemos realizar de manera respetuosa.
¿no? Incluso desde el principio hasta el final, esta técnica debe ser utilizada de manera adecuada, de modo que podamos recopilar información relevante que nos sea de gran utilidad para poder elaborar nuestro informe social, ¿no? Entendiendo que la entrevista es una de las técnicas que va a proporcionar la recopilación de datos para la elaboración de nuestro informe social. Entonces, también tenemos que considerar que para realizar una entrevista, como les mencionaba, no es simplemente conversar, no es simplemente ir, sentarme y realizar las preguntas, no. El entrevistador debe tener ciertas habilidades para que pueda recopilar la mejor información posible. Una de ellas es la empatía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que debe comprender y transmitir esa comprensión para generar confianza, el respeto también a la aceptación de su experiencia y de la persona, mostrar interés ante los hechos, mostrar a la persona usuaria que realmente le importa el caso, calidez, es decir, mostrar esa cercanía, esa proximidad afectiva, ¿no? A la persona que haya sido víctima de algún tipo de violencia familiar o sexual. También ser claros, ser objetivos, ¿no? En cuanto a las preguntas realizadas. Y algo muy importante, la reflexión, ¿no? Ver sus propios sesgos, prejuicios y emociones, cómo están presentes en la forma como conduce la entrevista. Entonces, para entrevistar tenemos que tener estas habilidades, ¿no? Que son muy importantes a la hora de realizar una entrevista, sobre todo, ¿no? Frente a estos casos tan delicados que son los casos de violencia familiar y sexual. Recordemos que tenemos tres tipos de entrevista, ¿no? Las más usadas o las más usuales son las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Si hablamos de una entrevista estructurada, es donde las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contiene pues un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos de estudio. Esta entrevista estructurada tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis y asimismo presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis, ¿no? La ventaja de esta entrevista es que sí es, como su nombre dice, estructurada, está estructurada de manera que las preguntas son cuantitativas, ¿no? Generalmente, o son ya preguntas con alternativas, perdón, con alternativas, las cuales hacen, ¿no? Que la sistematización sea más fácil. Sin embargo, a la hora de realizar por ejemplo, un análisis más profundo nos vamos a dificultar porque no vamos a tener otros datos de repente más relevantes que puedan contribuir a solucionar el caso. En cuanto a las entrevistas no estructuradas, son las más informales, son flexibles y se planean de manera tal que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos en esta entrevista tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. La desventaja de esta entrevista no estructurada es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la investigación. Bien, por otro lado, tenemos las entrevistas semiestructuradas que presentan un mayor grado de flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de preguntas planeadas, ¿no? Como debería ser, y que pueden ajustarse a los entrevistados. La ventaja de estas entrevistas semiestructuradas es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.
Lo importante de esta entrevista semiestructurada es que ofrecen, ¿no? Un mayor grado de flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, se debe tener un instrumento, ¿no? de la entrevista para poder realizar la actividad. Sin embargo, este tipo de entrevista nos permite, ¿no? A través de las preguntas abiertas, recopilar mayor información. Entonces, de estos tres tipos de entrevista, podemos tomar en cuenta la semiestructurada, la que es más recomendada, según la propuesta de Miguel Martínez, ¿no? Y como les mencionaba, tenemos que tener el instrumento que es la guía de entrevista con preguntas agrupadas por temas o con preguntas agrupadas por categorías con base a un objetivo de estudio. Debemos elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. Antes del desarrollo de la entrevista, debemos explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para grabar o para realizar un video. Asimismo, debemos tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la investigación o de la resolución del caso, ¿no? La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no debe mostrar desaprobación en los testimonios. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que a la hora de realizar la entrevista, nosotros como entrevistadores, nuestra función principal es realizar las preguntas y anotar, ¿no? Todo, lo vertido por el entrevistado, todo lo vertido, las situaciones más relevantes. Nosotros como entrevistadores no podemos mostrar, ¿no? ningún tipo de desaprobación, por ejemplo, ¿por qué lo has hecho? ¿O por qué has permitido, ¿no? que te golpee? O no podías salir de tu casa en ese momento. No podemos mostrar esa desaprobación frente a los testimonios que nos están vertiendo. Como entrevistadores también debemos seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea. Si es necesario, se debe modificar el orden y el contenido de las preguntas para que pueda seguir el proceso de la entrevista, ¿no? Es decir, en la pregunta 1 puede seguir a la pregunta 5 o a la pregunta 3, de manera que genere, ¿no? una secuencia en lo que está virtiendo el entrevistado. De esa manera no vamos a interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y vamos a dar la libertad de que puedan expresar todo lo que están sintiendo en ese momento o de expresar toda la información necesaria de lo sucedido. Asimismo, como entrevistadores, debemos tener prudencia y algo muy importante, no presionar al entrevistado. Estas son las fases de la entrevista. Una es la fase de preparación. La primera fase, que es la preparación, se reúne toda la información necesaria, se planifica la entrevista y se prepara la cita, ¿no? En la segunda fase, que es la apertura, debemos hacer explícito el motivo, la confidencialidad y la duración, es decir, ¿no? cuánto tiempo nos va a durar la entrevista, también convenir los propósitos y condiciones, para qué voy a realizar la entrevista, ¿no? Y en la tercera fase, que es el desarrollo, se debe realizar el intercambio de información y la identificación de puntos de acuerdo para pasar a la cuarta fase, que es hacer explícitas las conclusiones y, por supuesto, realizar la síntesis. Entonces, la primera fase, que es la fase de preparación, como les mencionaba, es el momento previo a la entrevista, ¿no? En el cual debemos planificar qué aspectos vamos a detallar, ¿no? En la entrevista, de acuerdo a los objetivos previstos, tenemos que redactar las preguntas de nuestra guía de entrevista.
Entonces, en la segunda fase, que es la apertura, es cuando ya se está con el entrevistado, cuando se está en el lugar de la cita y en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista. En la tercera fase, que es el desarrollo, constituye el núcleo o la parte más importante de la entrevista en donde se intercambia información siguiendo esta guía de preguntas, por supuesto, con flexibilidad. Es cuando el entrevistador hace uso de sus recursos para poder obtener la información que requiere. Y en la cuarta fase, que es la fase de cierre, es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad, ¿no? De que profundice o la oportunidad de que exprese más ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar de esa información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado por su participación. También se tiene algunas sugerencias, ¿no? Para la formulación de las entrevistas. En la guía de entrevista debemos tener en cuenta que las preguntas deben ser sencillas, deben ser breves y comprensibles, pero a la vez adecuadas para el logro de objetivos del caso, ¿no? Deben ser válidas, es decir, que los indicadores informen sobre lo que se requiere explorar. Debemos plantear las preguntas de tal forma que los entrevistados las entiendan. También debemos referirnos en la entrevista a un solo hecho. Y algo muy importante, no realizar presuposiciones. Adecuarnos a la percepción, el conocimiento y el horizonte de previsión del entrevistado y evitar enunciarlas de forma sugerente, ¿no? Con todo lo que nos menciona en cuanto a las fases, las sugerencias, ¿no? Lo que podemos concluir es que las entrevistas es una técnica muy importante a través de nuestra guía de entrevista, donde vamos a recopilar información relevante para la resolución de un determinado caso, ¿no? En este caso, para la resolución de un caso de violencia familiar y sexual. Las, las preguntas en nuestra guía de entrevista deben ser en torno a un objetivo. Es decir, si voy a resolver o voy a tratar un caso de violencia familiar, entonces mi objetivo debería ser eso, ¿no? Resolución o recopilación de datos por caso de violencia familiar. Entonces mi objetivo va a ir enmarcado a ello, ¿no? Si hablamos de violencia familiar, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección? El tema educativo, cómo han ocurrido los hechos, qué, cuáles fueron las consecuencias, qué tipo de violencia ha sido, ¿no? En fin, todas esas preguntas que nos van a llevar a la resolución del caso de violencia familiar. De igual forma, ¿no? En los casos de violencia sexual, donde debemos realizar las entrevistas escuchando, explorando, acompañando, interrogando, señalando, ¿no? Informando, haciendo silencio. Aquí Sánchez nos, nos muestra un modelo de entrevista donde viene, ¿no? Es un modelo muy simple para recopilar una información de manera genérica. Sin embargo, si hablamos de violencia sexual, ¿no? Debemos entender que esta problemática es cualquier acto que degrada, cualquier acto que daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física.
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer principalmente, al denigrarla y concebirla como un objeto. Entonces, frente a este tema de violencia sexual, se tiene dos figuras muy recurrentes, además de la violación, que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Entonces, para la resolución de un caso determinado de violencia sexual, debemos tener en consideración estas concepciones, ¿no? Para poder determinar si ha sido o no ha sido violencia sexual, entendiendo que la violencia sexual no solamente es el acto de penetración que haya ocurrido, sino también es todo acto que causa daño, ¿no? Ante el pudor de una persona. También el acoso sexual, el hostigamiento sexual, hacen parte de este tipo de violencia. Bien, entonces para realizar la entrevista en estos casos de violencia sexual, lo primero es el primer contacto con la víctima. Un punto muy importante es cómo debe abordarse por primera vez a la víctima de un incidente sexual. Este procedimiento va a depender primeramente de lo traumático que pudo haber representado el suceso para que un investigador aumente su capacidad de comprensión sobre las declaraciones. Debe considerar las siguientes recomendaciones. En el primer contacto debemos observar y solo escuchar sin interrumpir. En este punto, el entrevistador debe estar consciente de los efectos fisiológicos que causa el estrés después de haber participado en un hecho sexual de mucha tensión, como por ejemplo, ¿no? Haber sido eh, amagado por un arma de fuego, o tal vez haber sido secuestrado, o tal vez haber sido asaltado, violado, haber sufrido intento de asesinato o cualquier otro incidente que haya generado, ¿no? Esta problemática. Entonces, estos síntomas se observan físicamente, ¿no? Por la palidez de su rostro, por los movimientos de temblor de manos, rodillas. Entonces, cuando vemos esas situaciones, en ocasiones es mejor esperar que el sujeto se estabilice física y emocionalmente, dándole a tomar agua, ¿no? En algunos casos es mejor dejarlos reposar un rato para después iniciar con la entrevista. Con todas esas notas tomadas en la primera entrevista, que generalmente utilizamos la ficha de observación, la guía de observación, en una segunda vuelta se puede interrumpir y pedir clarificación si existe confusión en lo que se aportó en un principio. Durante la narración es muy importante evitar hacer suposiciones o conjeturas sobre lo que quiere dar a entender la víctima o el testigo. Permanecer atento y abierto ante cualquier observación y ser siempre paciente y cortés, manteniendo las distancias de protocolo, especialmente con las personas del sexo opuesto. Entonces, este primer contacto con la víctima, ya sea de violencia familiar, porque tenemos cuatro tipologías, ¿no? Violencia física, psicológica, sexual y económica. El primer contacto es muy importante. La persona, después de haber sufrido cualquier tipo de agresión, no va a tener esa adrenalina o va a tener esos síntomas, ¿no? Que en el cuerpo que hayan sido generados por estas contusiones que ha sucedido, ¿no? Entonces, lo recomendable es dejarlos tranquilizarlos, ¿no? De darles agua y si es posible esperar que descansen para poder realizar la entrevista. No es conveniente que en cuanto recepcionemos el caso, empecemos con las preguntas, ¿no? No es empático realizar ese tipo de acciones. Incluso, ¿no? Si los que han trabajado en los centros de emergencia mujer para realizar una entrevista, no es que yo recepcione el caso, ya inicio con mi ficha de entrevista, no es así, se sigue un protocolo de atención, se sigue primero las condiciones, ¿no? Que son necesarias para brindar una atención adecuada a las víctimas de violencia.
Entonces es muy necesario también nosotros como trabajadores sociales que conozcamos esos protocolos de atención y lo más importante, tener en cuenta, ¿no? Esas condiciones básicas para brindar un clima adecuado a la persona usuaria que generalmente es víctima de algún tipo de violencia. Entonces, para realizar la entrevista, según Dillon, en su libro The Practice of Question, clasifica las preguntas y sugiere el siguiente protocolo para entrevistar a testigos, el cual puede ser adaptado y aplicado como base para las víctimas de violencia sexual. Entonces, para Dillon nos dice, ¿no?, que debemos realizar las preguntas abiertas, preguntas directas, preguntas cruzadas, preguntas de confirmación, las cuales nos van a permitir eh, recopilar la mayor información posible para poderlo plasmar en nuestros informes sociales. Por otro lado, las entrevistas con menores de edad frente a estos casos, no ya sea de violencia familiar y violencia sexual, durante una entrevista con un menor de edad, una de las primeras recomendaciones es nunca hablarles desde una posición superior. ¿Qué quiere decir? Nunca hablarles de arriba hacia abajo, entendiendo que los niños son tímidos, se cierran cuando se asustan. Debemos mirar para arriba a su entrevistador, es percibido emocionalmente como una amenaza. Entonces, al entrevistarlos, es recomendable colocarse a su altura, sentándolos en la mesa junto con el entrevistador o hablándoles, viéndolos directamente a los ojos en una posición de cuclillas, ¿no? De modo que estemos en su mismo nivel. Y ello va a generar mayor confianza, ¿no?, de los niños hacia el entrevistador. Asimismo, en una entrevista con víctimas menores de edad se debe utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea apropiado a su nivel cognitivo para que pueda comunicarse mejor. Algunos psicólogos utilizan diferentes técnicas, ¿no?, con las entrevistas a los niños. Incluso en las instituciones, en este caso, los centros de emergencia mujer, los primeros profesionales que realizan entrevista hacia las víctimas menores de edad son los psicólogos, de manera que ellos realizan esa contención emocional, realizan esas estrategias, ¿no?, con los niños, que claro, también lo podemos hacer los trabajadores sociales. Sin embargo, es recomendable que un psicólogo pueda realizar la primera entrevista. Para poder realizar esta entrevista con los menores de edad, es preferente, es recomendable realizarlo a solas, con la finalidad de que podamos evitar esa contaminación que pueda vertir el adulto, ¿no? Y que esto pueda influir de repente en las respuestas que puedan vertir. Durante la entrevista, cuando se cometen los hechos, no se debe guiar la narración hacia un sentido, especialmente si es de tema sexual. Es preferible dejar que el menor marque las pautas de su testimonio, y uno de los problemas mayores con que se encuentra el entrevistador de menores de edad es descifrar si el niño está fantaseando, manipulando sus propias narraciones. Entonces, para corroborar esto, intencionalmente se debe colocar trampas en sus dichos para que él lo corrija y nos aseguremos de que nos está diciendo la verdad. Muy bien. Entonces, realizar una entrevista con víctimas menores de edad es un tema muy delicado y, como les decía, generalmente esta acción es efectuada por un psicólogo, ¿no?, quien puede documentar la entrevista para poder evitar exponer nuevamente al niño, a la niña, al adolescente, pasar por segunda investigación y procurar mayores afectaciones psicológicas durante esta investigación. Entonces, generalmente
La entrevista hacia un niño menor o a una víctima menor de edad es por una sola vez. Bien. Ahora, como les estaba mencionando, nuestro informe social o el informe social es un instrumento específico del trabajador social. El Consejo General de Trabajo Social define el informe social como un dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo, ¿quién? El profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio a través de la observación, a través de la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, la valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. Por otro lado, podemos mencionar que el informe social es un instrumento específico del trabajo social, es un documento que después de una valoración de situación social emite una descripción de la misma e incluye un dictamen técnico, ¿no? Por otro lado, el informe social es un documento que siempre debe incluir un diagnóstico social como juicio crítico y técnico del trabajador social o de la trabajadora social que da respuesta al objeto del informe. Entonces, se puede mencionar que el informe social es una hoja de ruta en la que se puede concluir que esta herramienta parte de una motivación, un objetivo que genera la necesidad de que el profesional estudie, valore, sintetice, dictamine y participe en la transformación de la situación de la persona o personas usuarias. Entonces, nuestro informe social debe contener algo muy importante, nuestro diagnóstico social, que es nuestro juicio crítico y técnico, el cual va a dar respuesta al objetivo del informe. Bien, entonces el informe social tiene como objetivo siempre pretender atender una demanda que puede llegar de diferentes formas, ya sea directa, indirecta, derivada, implícita, explícita, inespecífica, pero que posee un denominador común, que es la necesidad de un diagnóstico y una posible intervención social. Dentro de los objetivos de un informe social podemos mencionar que a través del informe social se pone de manifiesto una situación de riesgo detectada, ¿no? En este caso, si hablamos de los casos de violencia familiar y sexual, a través de nuestro informe social, vamos a poder informar todo lo vivido por la víctima, ¿no? En esta problemática, dar a conocer la existencia y característica de una situación social con la finalidad de que de poder resolver este caso de violencia familiar y sexual, facilitar la información tal vez a otro profesional que lo solicite para poder llevar a cabo seguimientos, valoraciones, derivaciones y coordinaciones entre distintas entidades, promover, derivar a recursos especializados, adoptar información para poder realizar y emitir el dictamen profesional, dar respuesta al objeto profesional del que se trate, informar a la persona usuaria de su situación y del diagnóstico social elaborado por el trabajador social. Entonces, podemos mencionar que el informe social es un dictamen importante que da cuenta de la situación de un caso de violencia familiar o sexual, ¿no? Si hablamos en ese sentido, en donde este informe va a ser de gran utilidad para poder emitir un dictamen profesional, tal vez está llevando un juicio, ¿no? Entonces, el informe social sirve como medio probatorio para poder dar continuidad a estas acciones legales que se están llevando. Dentro del informe social, lo que debemos o lo recomendable es que se realicen algunas preguntas importantes. ¿Qué quiero transmitir? ¿No? ¿Qué es lo que quiero transmitir con la elaboración de este informe social? ¿A quién voy a derivar? ¿Para qué estoy realizando el informe social?
tengo todos los datos que necesito y ello lo vamos a conseguir a través de la entrevista y a través también de otras técnicas como por ejemplo la visita domiciliaria, ¿no? Es necesario o no el consentimiento de la persona usuaria. Me solicitan un informe social u otro tipo de informe, ¿no? Cada una de estas preguntas debo hacerme como profesional para poder emitir este informe social y sea de gran utilidad, no solamente para casos legales, sino tal vez para otro profesional de trabajo social que esté llevando el caso. Entonces, para elaborar el informe social se tiene algunas fases, como es el estudio previo, la elaboración, el envío y la custodia, que es muy importante. Dentro de un informe social, lo importante es que debe contener como en una ficha, un instrumento, los nombres y apellidos, el domicilio, ¿no? De manera específica, calle, localidad, barrio, teléfono, lugar y fecha de nacimiento de la persona víctima, estado civil, número de DNI, profesión, datos de identificación de la unidad, es decir, con quienes vive, ¿no? Si tiene hijos, si tiene algún familiar cercano, lejano, a qué se dedica, ¿no? Identificación de las personas de apoyo, a lo que nosotros llamamos a las redes de apoyo, el genograma, ¿no? El cual supone la representación gráfica a través de un instrumento que registra información sobre la estructura. Eso es opcional, ¿no? De acuerdo a la institución en el cual trabajemos. Y el apoyo social también. En cuanto a la metodología utilizada para la realización del informe social, en este apartado se explican, ¿no? Las acciones que se ha llevado para obtener la información de cara de la elaboración del informe. Aquí vamos a detallar qué es lo que hemos hecho, qué técnicas, qué fuentes hemos consultado para poder realizar este informe social, qué acciones hemos realizado, qué entrevistas, ya sea individuales, familiares, tal vez hicimos visitas domiciliarias, tal vez hicimos coordinaciones con profesionales externos, ¿no? También ahí podemos incluir herramientas utilizadas para el diagnóstico social. Después, en la parte descriptiva del informe social, en el cuerpo del informe debemos recoger los factores sociales necesarios para el informe y su redacción debe ser descriptiva, no valorativa, dejando esta parte para el apartado del diagnóstico. Entonces, ahí en la parte descriptiva debemos detallar la situación de salud, la situación de vivienda, la situación económica, educativa, formativa, laboral, la dinámica familiar, los dinamismos vitales, las redes de apoyo, la interacción con el entorno, situación judicial o medidas legales, tal vez está llevando, ¿no? Por cada caso. Después siguen los indicadores, ¿no? Que son unidades de análisis que sirven para categorizar los diferentes o las diferentes situaciones sociales. La selección de dichos indicadores ayuda a realizar y reforzar y objetivizar el diagnóstico. Y después de ello, dentro de nuestro informe también debe contar un diagnóstico social, que es una propuesta de intervención del trabajador social y algo opcional en otras recomendaciones. Aquí les dejo un modelo de ficha socioeconómica que utilizamos bastante también los trabajadores sociales con la finalidad de poder determinar la situación en la cual se encuentran nuestros usuarios, ¿no? Entendiendo que la clasificación socioeconómica que podemos tener información del CISFO no siempre es verídica. Entonces nosotros y nosotras debemos realizar nuestra propia valoración en cuanto a la situación socioeconómica del usuario. Entonces, estimados participantes, agradecerles por su atención en esta exposición. Si tuvieran algún tipo de consultas, comentarios que realizar, los escucho. Pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias.
Claro, Carmen, se les va a enviar la grabación. Muchas gracias. Se les va a enviar el PPT, la grabación. A usted, muchas gracias. Gracias a usted, Isabel. Sí, en realidad el tema del realizar nuestra entrevista y de realizar em, los informes sociales es parte de, ¿no? Es parte de nuestro quehacer profesional, es parte de las funciones que realizamos día a día como trabajadores sociales si trabajamos en temas de resolución de casos. Muchas gracias, Janet, Isabel, Carmen, Jessica, Briseida, gracias por su atención. Muy bien. Entonces, si no tuvieran algún tipo de consultas, comentarios, dudas que realizar, gracias, Jessica, ¿no? Me despido de cada uno de ustedes, no sin antes reiterar el agradecimiento por la participación en este importante evento y las acciones que realicemos como trabajadores sociales, hagámoslo lo más objetivo posible, ¿no? Con la finalidad de poder mejorar la calidad de vida de un sector de la población. Si hablamos de la resolución de casos, hagamos, ¿no? De acuerdo a las técnicas e instrumentos que nos sirven de medios probatorios para poder plasmarlos, ¿no? Dentro de un informe social que será útil a otros profesionales. Entonces, me despido de cada una de ustedes. Que tengan buena noche. Hasta pronto.